Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de la red de Telesalud. Le damos la bienvenida hoy 9 de noviembre del 2020, ¿no? Siguiendo con las actividades de telecapacitación organizadas por el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Hoy vamos a presentar al doctor Carlos del Águila Villar, jefe del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Salud del Niño, profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que nos hablará sobre el tema de diabetes mellitus en pediatría, ¿no? Con ustedes, el doctor Carlos del Águila. Doctor, puede seguir usted. Muchas gracias. Quería confirmar el volumen del audio, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien, doctor. Perfecto, gracias. Bien, lo primero que tenemos que describir es el concepto de lo que significa diabetes, porque en realidad viene a ser un grupo de enfermedades metabólicas. Y un grupo de enfermedades metabólicas que tienen dos características fundamentales. La hiperglicemia, es decir, toda diabetes se acompaña de hiperglicemia, pero no toda hiperglicemia es diabetes. Entonces, y la segunda característica es que todos los cuadros de diabetes tienen de alguna manera un defecto en la insulinosecreción. Dos características fundamentales de este grupo de enfermedades denominado diabetes mellitus. A largo plazo, la hiperglicemia resulta pues tóxica porque está asociada a lesiones a largo plazo, disfunción y falla de diversos órganos, ¿no? De ahí es que derive en la retinopatia, la nefropatía, la neuropatía y los problemas cardiovasculares. Inclusive se habla de un corazón diabético, de una cardiopatía diabética, que resulta, digamos, de interés en la prevención. Cuando hablamos de los diferentes tipos de diabetes, los más conocidos es el tipo 1 y el tipo 2. En el adulto, el 90% es tipo 2 y el 10% es tipo 1. En el niño suele ser al revés. El 90% es tipo 1 y el 10% aproximadamente es tipo 2. Las otras causas son menos frecuentes, ¿no? En pediatría estamos hablando aparte de lo que sucede con la diabetes mellitus gestacional, porque los otros tipos son específicos, son diabetes monogénicas o secundarias a una endocrinopatía. Pero las más comunes son la diabetes tipo 1 y tipo 2. En pediatría, la tipo 1 y después la tipo 2 que ahora existe en niños a partir de los años 90, porque antes de esos años solamente existía la tipo 1. Probablemente esto a las condiciones alimentarias, al exceso de peso, al estilo de vida no saludable de nuestros niños, hacen pues que la diabetes tipo 2 esté presente en niños hoy en día. Es muy importante recordar los criterios para el diagnóstico de diabetes. Y acá es importante recordar que la glucosa en ayunas es un indicador, digamos, fidedigno de esto, siempre y cuando se tome en 2 días seguidos y el valor esté mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Una glicemia en ayunas aislada no da el diagnóstico. Esta glicemia, si se repite en 2 días diferentes mayor o igual a 126, eso sí resulta de ayuda. Del mismo modo, una glucosa en plasma 2 horas después de la ingesta de 75 gramos de glucosa. Esto en realidad viene a reemplazar a la antigua prueba de tolerancia oral a la glucosa, porque este simplemente es una glicemia que se mide a las 2 horas. Y cuando la glucosa a las 2 horas es mayor o igual a 200, ahí estamos ya hablando de una situación de un organismo que está desarrollando la diabetes mellitus. Y finalmente, en una glicemia por estrés, en una glicemia al azar que tiene más o igual a 200, siempre la sospecha es de diabetes. Pero si hay síntomas clásicos de diabetes que acompañan esta hiperglicemia, prácticamente ese es el diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, acá lo importante es considerar primero estos puntos de corte para el diagnóstico adecuado. Acá tenemos que recordar
que lo normal es que toda persona tenga una glucosa por debajo de 100 miligramos por decilitro, por debajo de 100. Recuerden, después de comer sucede la hiperglicemia postprandial. Es una hiperglicemia fisiológica. Por eso es que no se debe medir inmediatamente cuando uno come. Y por otro lado, hay una prueba importante que ayuda también a discernir cuando los valores basales son, digamos, de difícil interpretación, que es la glucosa post-ingesta de 75 gramos de glucosa. En el caso de niños, se da por kilo de peso, unos 75 por kilo al día, con un máximo de 75 gramos. Estos son los criterios entonces para denominar a una persona diabética. Ahora, en la diabetes tipo 1, que es la más frecuente, la incidencia varía y la variación se debe a varios factores. La geografía, como vamos a ver, la edad del paciente, el género, la historia familiar, la etnicidad. Todos estos factores pueden variar de país a país y hacer variar, pues, la incidencia de diabetes tipo 1. Esta incidencia que varía en todo el mundo, por ejemplo, en Europa y China, el riesgo parece que aumenta a medida que la latitud geográfica aumenta, es decir, a partir de la distancia de la línea ecuatorial. Esta variación de norte a sur no se encuentra en los Estados Unidos, incluso después de ajustar variaciones raciales y étnicas, de tal manera que la geografía a veces es difícil de entender, ¿no? Y pareciera que no hubiera un orden, pero lo que sí es indudable es que hay variación amplia entre países y otros de los diferentes continentes. Ustedes pueden ver acá una tasa ajustada de incidencia en diabetes tipo 1, considerando al Perú, cuando tuvo sus datos nacionales, ¿no? Porque no se ha vuelto a repetir otros estudios a nivel nacional, en donde reportaban 0.4 por 100.000 habitantes, ¿no? La incidencia es mucho más baja en comparación a otros países. Sin embargo, acá podemos anotar que estos cuadros de diabetes han ido aumentando de año en año. Entonces, por eso es que el personal de salud debe estar alerta al diagnóstico de diabetes en niños. Esta es la incidencia y la frecuencia en nuestros pacientes en el instituto, ¿no? Esto ha seguido aumentando, por supuesto, hasta el día de hoy, ¿no? No podemos decir que la pandemia haya afectado la frecuencia, ¿no? Quizás la severidad en algunos casos, ¿no? Solamente hemos tenido 2 casos de COVID con cetoacidosis diabética, ¿no? Pero uno solo con diagnóstico molecular. Entonces, no podríamos decir alguna asociación importante que mencionar al respecto, pero sí es importante la frecuencia. Es cada vez más frecuente el diabético tipo 1 y no solamente el tipo 1, sino el tipo 2. Tipo 2 que comienza a aparecer conforme el niño llega a la pubertad. Esa es una gran diferencia con el tipo 1. Generalmente el tipo 2 se desarrolla en la pubertad y el tipo 1 en la prepubertad, aunque también hay en otros grupos etarios diferentemente. Entonces, estos 2 tipos han aumentado en frecuencia y uno tiene que estar alerta a esta condición. En la etiopatogenia, ¿no? En la etiopatogenia de la diabetes tipo 1 existe una predisposición genética. Es decir, el individuo nace con una predisposición genética a desarrollar la enfermedad, ¿no? Y estos genes están ligados a los antígenos de histocompatibilidad, que lo que hacen en palabras sencillas es no reconocer a las células beta como propias, de tal manera que los fenómenos autoinmunes desencadenan la destrucción de la célula beta normal o alteran la función de la célula beta. Pero esta destrucción, frente a esta predisposición genética, es desencadenada por factores ambientales. Factores ambientales que principalmente son infecciones virales. Estas infecciones virales que causan este daño muchas veces directo a la célula beta, pero que además está condicionado a la destrucción autoinmune que condicionan los anticuerpos, que en vez de atacar solamente al agente agresor, digamos, por esta alteración de la histocompatibilidad, daña las células beta normales y ese ataque de autoinmunidad destruye las células beta y desarrolla la diabetes tipo 1. De tal manera que acá hay una destrucción de la célula beta.
Esta es la gran diferencia con el tipo 2. En el tipo 2 se menciona una insuficiencia de la célula beta. Se menciona un agotamiento de la célula beta. Acá no, acá se habla de destrucción de la célula beta, de tal manera que la opción es reemplazar la producción hormonal de la célula beta, que es con insulina. Porque las otras opciones que están en procesos de experimentación son los trasplantes de células beta, ¿no? Ahí está el trasplante de páncreas, etcétera. Otras estrategias que tratan de reemplazar la función pancreática endocrina. Es muy importante señalar, pues, que en algunos países la incidencia es muy baja, ¿no? Y esto quizás se deba a un grado influenciado por el mestizaje, ¿no? Hay un estudio genético interesante entre el 91 y el 93, ¿no? Donde se comparan niños diabéticos y no diabéticos peruanos, ¿no? Y se señala que el gen DQB1, ¿no? Transmite la enfermedad, pero el otro, 0301, protege contra la enfermedad. Y este gen se encuentra probablemente, como señala ese trabajo, en altos porcentajes en la población normal. Esto podría explicar poblaciones como la nuestra, en donde quizás no haya alta incidencia de diabetes porque estamos con una población que tiene la probabilidad de tener este gen protector, como sucede con otras poblaciones. Acá se requieren mayores investigaciones al respecto. Siempre hay riesgo de tener diabetes tipo 1. Si uno tiene en consideración los antecedentes familiares, en realidad en el tipo 1 no hay mucho antecedente familiar. Menos del 10% tienen antecedente familiar de diabetes. Sin embargo, siempre el riesgo existe. El riesgo para los hermanos de un niño afectado es del 6%. El riesgo para el hijo de padre o madre con diabetes tipo 1 es de 1.3% a 9%. Para los gemelos monocigóticos son de 21 a 70% y 0 a 13% para los gemelos disigóticos. Entonces, siempre hay riesgo familiar, pero no hay el antecedente familiar como ocurre en la diabetes tipo 2 o como ocurre en el otro tipo especial de diabetes tipo MODY. Siempre tiene que haber un factor desencadenante en la tipo 1. Es decir, no solamente la predisposición genética, sino el factor desencadenante. Un desencadenante importante son los virus. La rubiola, infecciones virales como el Coxsackie A, Coxsackie B, ¿no? Diferentes virus que podrían estar condicionando o funcionando como factores desencadenantes. La gran pregunta es si el COVID, como es un virus, también ha hecho que desencadene la enfermedad. Todavía no podemos afirmar nada al respecto, porque recuerden que este es un proceso de autoinmunidad que va sucediendo progresivamente. Y si es así, en los próximos meses vamos a tener pacientes que de repente, asociado al antecedente del COVID, desarrollen diabetes. Eso no lo sabemos. Recuerden que estamos aprendiendo muchas cosas sobre el COVID. Ahora, ninguna inmunización se ha asociado a un incremento de riesgo de padecer diabetes tipo 1. Esto se señala de manera importante porque ustedes saben que hay muchas creencias o mitos que se plantean. Y cuando se trata de vacunas hay que ser claro, ¿no? Porque tenemos que promover la cultura de la inmunización en la población. Otros desencadenantes ambientales importantes es la exposición de proteína de leche vaca, por ejemplo, que no se ha logrado demostrar en la mayor parte de los países. Esto se refiere a la albúmina del suero bovino y la beta-lactoglobulina, ¿no? Algunos estudios sugieren que la beta-lactoglobulina, la albúmina sérica y la caseína de la leche bovina tiene efecto diabetógeno, al ser incluidas precozmente en la alimentación del lactante y causar activación de los linfocitos autorreactivos específicos. Es decir, desencadenaría la autoinmunidad por la ingesta temprana de leche de vaca. La mayor parte sabe que en nutrición infantil está proscrito el uso de leche de vaca en el primer año de vida. Otros postulan la deficiencia de vitamina D. Hay mucho que comentar sobre esto, ¿no? La vitamina D en realidad es una vitamina en la cual se está descubriendo nuevas funciones, ¿no? Tiene que ver con la situación inmunitaria también. Se postula inclusive un efecto protector de la leche materna, ¿no? Y suplementos de vitaminas al reducir la concentración de radicales libres y por lo tanto el riesgo de lesiones a la célula beta. Se habla de una ventana segura para introducir los alimentos sólidos entre los 4 y 5 meses. Los alimentos sólidos deben introducirse sin dejar de amamantar para minimizar el riesgo de diabetes tipo 1 genéticamente susceptibles.
Ustedes saben muy bien que la introducción de alimentos complementarios debe ser alrededor de los 6 meses, ¿no? Pero la seguridad se plantea también entre los 4 y 6 meses, como bien se ha señalado en algunas sociedades de nutrición. El crecimiento acelerado y la ganancia de peso en la niñez temprana es un aspecto importante a considerar porque esto se ha señalado como un detonante también de autoinmunidad en niños con predisposición a diabetes tipo 1. Cuando uno habla de autoinmunidad en diabetes tipo 1, uno tiene que buscar la evidencia. ¿Cómo busca la evidencia de autoinmunidad? Midiendo los anticuerpos que se presentan, ¿no?, en diferente porcentaje en los individuos que desarrollan autoinmunidad. El anticuerpo anti-islote, el anticuerpo antidescarboxilase del ácido glutámico o el autoanticuerpo antiinsulina. Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, ¿no?, uno habla siempre de que hay una condición preclínica en la cual uno puede no encontrar síntomas en el paciente, ¿no? Porque si este no es diagnosticado o no se precisa bien su grupo de riesgo, va a expresar las condiciones clínicas de la típica diabetes, ¿no? Es decir, con las 4P, ¿no? Generalmente la polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. La polifagia al inicio, porque después no es referida en la mayor parte de las historias, y queda la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso. De tal manera que el diagnóstico diferencial va cuando uno tiene un niño que tiene polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Muchas veces después del diagnóstico hay una remisión parcial o fase de luna de miel. Esta es una etapa importante porque los padres muchas veces creen que el niño se está curando. Uno tiene que informar a los padres que el tratamiento debe continuar y que solamente es una etapa transitoria de recuperación aparente de la función pancreática, para luego terminar en la fase crónica de dependencia de administración de insulina de por vida. Este también es un dato importante. Recuerden que el niño debe aprender a vivir con su diabetes, debe aprender a hacer automonitoreo, debe aprender a vivir un nuevo estilo de vida que le permita, pues, controlar su glucosa dentro de los valores normales y su control metabólico. Estas son las características clínicas que hemos señalado, la poliuria, ¿no? El niño muchas veces se levanta a orinar en la noche, el niño toma agua durante el día y se levanta a tomar agua en la noche. Muchas veces refieren visión borrosa, la pérdida de peso que a veces es sutil, ¿no?, y a veces no es percibida, ¿no?, pero en asociación con glucosuria y cetonuria se hace más evidente, ¿no?, con el volumen urinario y con la presencia de cuerpos cetónicos va apareciendo muchas veces la cetoacidosis, es decir, la descompensación total ante un cuadro de diabetes no diagnosticada, no tratada. Se acumulan los cuerpos cetónicos y esto provoca una disminución del pH conocido como cetoacidosis. Rara vez se provoca un estado solamente hiperosmolar no cetósico, que ambos pueden conducir a estupor, coma y muerte. Por eso que tienen que ser diagnosticados de manera temprana. En la clínica, cuando hay descompensación, el personal de salud siempre tiene que recordar que además de la poliuria, polidipsia, pérdida de peso, puede encontrarse frente a un paciente deshidratado. Ustedes saben que hay causas más importantes de deshidratación en pediatría, ¿no? El aliento cetósico también es importante. Y la famosa respiración de Kussmaul. El aliento cetósico por eliminación de cuerpos cetónicos, la cetona que se elimina por vía respiratoria. Y esos cuerpos cetónicos que se acumulan y bajan el pH, estimulan el centro respiratorio, lo que se llama la respiración de Kussmaul, que viene a ser una especie de hambre de aire. Entonces uno está frente a un paciente deshidratado con una sensación imperiosa de inspirar, ¿no?, de tener, digamos, de ser calificado como una insuficiencia respiratoria y muchas veces confundido con neumonía o bronconeumonía. Muchas veces hay síntomas gastrointestinales, las náuseas y vómitos como consecuencia de la acidosis, ¿no?, con el dolor abdominal. Muchos terminan en cirugía y se detecta ahí los valores elevados de glucosa. Al final, si no se diagnostica, se comienza a comprometer el sensorio y entran en depresión de ¿no? Entonces, esto es muy importante recordar cómo estos niños, si no son diagnosticados a tiempo, progresan, ¿no?, y comienzan a expresar la parte más grave de la enfermedad.
todo el contrario sucede con la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, el gran problema es la resistencia a la insulina. O sea, la historia de la diabetes tipo 2 comienza con la resistencia a la insulina. Acá hay otro factor de predisposición genética, que no es la misma con el caso de diabetes tipo 1. Por eso que acá se habla de proceso de diabesidad. ¿Por qué? Porque el principal factor que promueve la resistencia a la insulina es el sobrepeso y la obesidad. Esto condiciona hiperfunción de las células beta y la hiperfunción de las células beta ocasiona una hiperinsulinemia que logra controlar la glucosa en valores normales. Hasta acá llegan la mayor parte de los obesos, ¿no? Glucosas normales, pero en el fondo una hiperinsulinemia. Quienes pasan a la segunda etapa, los que tienen la predisposición genética al agotamiento de las células beta. Entonces, les comentaba que el proceso del desarrollo de la diabetes tipo 2 es totalmente diferente en el caso de estos niños en relación al tipo 1, porque en realidad nosotros podríamos identificar qué población está en riesgo de diabetes tipo 2, cosa que no sucede con los tipo 1. Por eso que las estrategias de tamizaje para diabetes van dirigidas al tipo 2 generalmente. Y difícilmente se pueden plantear estrategias a nivel del tipo 1. En el cuadro clínico, en el tipo 2, pues muchas veces es insidioso, ¿no? Es asintomático, ¿no? Y puede haber poliuria, polidipsia, polifagia, fatiga en algunos casos, ¿no? Pero uno tiene que sospechar de la enfermedad. Hasta un 30% de los casos incidentes de diabetes tipo 2 pueden presentar inclusive cetoacidosis al momento del diagnóstico. Claro, si uno tiene en la emergencia un niño obeso con acantosis nigricans y con cuadro de cetoacidosis, uno puede claramente sospechar de una diabetes tipo 2, ¿no? A veces es difícil demostrar si es tipo 2 o tipo 1. Lo que se sucede en muchos centros de endocrinología pediátrica, la evolución es la que nos da el dato de diferencia entre el tipo 1 y tipo 2. No siempre al comienzo tenemos el diagnóstico. A veces pensamos que es tipo 1 y terminamos con un diagnóstico de tipo 2 y viceversa. A veces comenzamos con un diagnóstico tipo 2 y terminamos con el diagnóstico del tipo 1, ¿no? Entonces, muchas veces hay esa situación de ambivalencia que hacen, pues, digamos, pensar inclusive en la condición de una diabetes doble, de que tengan las dos, diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Por eso una vez se habló de la diabetes tipo 1,5. Pero la obesidad es un dato importante en el tipo 2 y la acantosis nigricans que aparece en el niño obeso es un dato también, una señal de prevención porque es el mejor dato clínico de resistencia a la insulina, que es el inicio del camino hacia la diabetes tipo 2. Estos son datos estadísticos de nuestro servicio, ¿no? Donde ustedes pueden ver que aproximadamente un 10% de nuestros niños son tipo 2, ¿no? La edad de diagnóstico es la edad puberal, generalmente, como les comentaba, ¿no? Acá están los antecedentes de macrosomía, que es otro factor de riesgo de diabetes tipo 2, que inclusive en niños macrosómicos se ha demostrado defectos de secreción del péptido C. El alto porcentaje de antecedentes familiares con diabetes tipo 2, y miren la gran cantidad que presentan síntomas y signos clásicos de diabetes, pero con sobrepeso u obesidad y dislipidemia. Y el 65% acantosis nigricans, que es el dato también que hay que recordar como signo de resistencia a la insulina. Y algunos que debutan con cetoacidosis. Mucho se habla sobre la diabetes tipo 2 en niños. Incluso hay papers, hay trabajos de investigación que dicen que probablemente la diabetes tipo 2 en niños sea más agresiva que la diabetes tipo 2 en el adulto. De hecho, los primeros reportes han salido en abril del año pasado, donde señalan mayor frecuencia de complicaciones en el poco tiempo de enfermedad en comparación al tipo 1 con respecto a la tipo 2. Cuando uno está frente a un caso de diabetes, es muy importante que todo personal de la salud tenga bien claro cuál es la planificación de estrategias. El plan de alimentación que resulta vital, ¿no? Y es un plan de alimentación no restrictivo, es un plan de alimentación adecuado para asegurar que el niño crezca y desarrolle en condiciones normales. En el tipo 1 se usa insulina desde el comienzo. En el tipo 2 muchas veces
se comienza con el plan de alimentación, en otras veces plan de alimentación y metformina, que es la única droga, una de las pocas drogas aprobadas en pediatría, y en algunas otras, además de la metformina, utilizar insulina. Entonces uno va gradualmente yendo hacia el uso de la insulina de acuerdo al control metabólico. Generalmente el punto de corte nos da el valor de hemoglobina glicosilada. El punto de corte cuando ya supera el 9% ya mejor es usar insulina en el tipo 2, por ejemplo. Y acá es importante tener en cuenta la actividad física. Es decir, esta triada, el plan de alimentación saludable, el uso de los fármacos, insulina o metformina y la actividad física, pero bajo un plan educativo que enseña al paciente a aprender a vivir con su diabetes. Y no solamente el paciente, sino es a la familia. Muchas veces la familia comienza a modificar también hábitos de alimentación, ¿no? Y por eso es importante la participación del núcleo familiar. Este tratamiento requiere dietas disciplinadas, ¿no? Requiere insulinoterapia intensiva en el caso de la tipo 1, pero en ambos se requiere el automonitoreo optimizado de glucosa, quizás más frecuente en el tipo 1 que en el tipo 2. En ambos el ejercicio físico resulta importante y el manejo multidisciplinario. Es decir, acá no solamente participa el médico, participa la psicóloga, porque recuerda, es un cambio de vida en el niño, en la familia, en todos los que lo rodean. La nutricionista que tiene que asegurar que el niño siga creciendo y desarrollando, porque no es que uno va a restringir las calorías, no es que va a restringir alegremente los carbohidratos. La nutrición al respecto ha avanzado bastante. Hay también la estrategia del conteo de carbohidratos. En niños más grandes o en las familias que son, digamos, capaces de aprender este conteo de carbohidratos, pueden utilizar esta estrategia para medir la cantidad de insulina que van a ingerir de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que consumen en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Esto es muy importante, el manejo en el equipo. Y la enfermera con respecto a la parte de la educación del automonitoreo, porque el niño debe identificar, ¿no?, que él tiene que registrar sus glucosas, ¿no?, durante el día. Esto, por supuesto, se abrevia muchas veces ahora con los glucómetros que nos dan software para ir controlando la glucemia, ¿no?, durante el día, o también con las bombas de insulina que utilizan algunos niños, ¿no?, pero que también requiere, por supuesto, la participación del equipo multidisciplinario y mucha educación diabetológica. Entonces, estos son parte del equipo multidisciplinario. Nosotros tenemos en el instituto un programa de atención integral del niño diabético, donde estamos los pediatras endocrinólogos, la enfermera, la nutricionista, la psicóloga y servicio social que nos apoya también con los pacientes pues, que tienen, digamos, condiciones sociales, económicas un poquito disminuidas y que hacen pues, que el tratamiento a veces no sea efectivo. A pesar que todos estos pacientes que tienen el CIS reciben insulina, glucómetros, tiras reactivas para su control. Es decir, hay otras aristas que van más allá del solo hecho de proporcionar los insumos y de proporcionar el tratamiento adecuado. Estos son los diferentes tipos de insulina que se usan, ¿no? Generalmente utilizamos la ultra rápida, ¿no?, y una de acción prolongada en el tratamiento ambulatorio. Y en la cetoacidosis, la insulina rápida, ¿no? Se puede usar tranquilamente la NPH con la rápida, ¿no?, como usábamos anteriormente, ¿no? La idea es que el paciente tenga una adherencia adecuada al tratamiento, cuidando de evitar la hipoglicemia, especialmente los niños menores de 5 años, ¿no? Recuerden que los menores de 5 años se ha descrito que no tienen mucha capacidad de glicosilación, de tal manera que no es necesario ajustar tanto los valores de glucosa con la finalidad de controlar, llevarlos a un valor exactamente, estrictamente normal, porque pueden hacer hipoglicemia y eso sí puede comprometer su potencial intelectual, como se ha descrito en muchos trabajos de investigación a largo plazo de estos niños diabéticos menores de 5 años que hacen hipoglicemia. Entonces, con el fin de evitar la hipoglicemia, está pues el plan de alimentación, el tipo de insulina, la actividad física, de tal manera que cuando un niño viene a emergencia con hiper o hipoglicemia, siempre le refería que los tipos de insulina resultan importantes en este caso, ¿no?
nosotros utilizamos la insulina ultra rápida y de acción prolongada en la mayor parte de los pacientes, pero bien se puede utilizar la insulina NPH y rápida en el tratamiento ambulatorio. Para la cetoacidosis, la insulina rápida es la que usamos en infusión. Acá lo importante es la adherencia del paciente al tipo de esquema que se brinda al paciente en control y a la familia para tranquilidad de ellos, informarlos de manera adecuada. Acá la elección depende, pues entonces, del paciente, la familia y la preferencia del médico. Muchos utilizan el sistema de terapia intensiva, ¿no?, en comparación al convencional, y muchos utilizan también bomba de insulina, que también requiere mucha educación diabetológica. La idea es el control metabólico, el control de la glicemia y la disminución de las complicaciones a largo plazo de la diabetes, pero teniendo en cuenta que en menores de 5 años es vital evitar la hipoglicemia porque esto puede comprometer el pronóstico del potencial intelectual en este grupo de pacientes y más aún conociendo que a esa edad probablemente haya una menor glicosilación de las proteínas a nivel metabólico. El manejo ambulatorio requiere el monitoreo de glucosa, muchas veces enseñar la mezcla de insulina de acuerdo al tipo de mezcla o de insulina que uno está utilizando, ¿no? Los puntos de inyección, es vital el rotar la puesta de insulina para evitar la lipodistrofia, que podría disminuir la absorción de insulina. Y por supuesto prevenir la hipoglicemia y detectar cetonurias que crean la emergencia. Porque recuerden que la emergencia se da en el diabético con la acidosis. La hiperglicemia más acidosis es la emergencia. Hiperglicemia sola, no. El control de glicemia es importante en todo este aspecto, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un paciente diabético que viene a emergencia ya con el diagnóstico de diabetes y tiene hiperglicemia, hay que ver si esa hiperglicemia tiene signos de acidosis, ¿no? Hay que ver si esa hiperglicemia se debe a alguna alteración, digamos, en la dosis, si se está colocando adecuadamente, o de repente alguna correlación con un tipo de actividad física que haya tenido el paciente, ¿no? O menos actividad física, ¿no? O el plan de comidas, etcétera. Todos esos factores se examinan, especialmente en una emergencia que en donde las infecciones son frecuentes, como cualquier niño, y eso puede descompensar el cuadro de diabetes en estos niños. El abordaje psicológico es tremendamente importante, ¿no? No solamente para los pacientes, sino las familias, que están en mayor riesgo de trastornos psicológicos, como depresión y ansiedad, que resultan un control glucémico deficiente muchas veces. Abordar estas cuestiones psicosociales mejora el control glucémico. Muchas veces hay un poquito de rechazo, hay negativismo en aceptar la enfermedad. Por eso es difícil y es necesario entrar en un proceso de educación, en un proceso de aceptación, ¿no? Que al comienzo es difícil y es de acuerdo al grupo familiar, al núcleo familiar, ¿no? Cuando hay familias disfuncionales, esto crea un problema en el abordaje psicológico y en la aceptación de la enfermedad, ¿no? Este trabajo realizado en nuestro servicio, comandado por el doctor Lu, ustedes pueden ver cómo cuando hay un mal control metabólico, cuando generalmente se asocia a familias disfuncionales. Por eso es importante el rol de la psicóloga, de detectar la familia disfuncional, de plantear estrategias de solucionar estos aspectos, esta arista que puede mermar el control metabólico del paciente. Esto es la realidad en nuestros pacientes, por ejemplo, cuando ellos reciben por el CIS, glucómetros, tiras reactivas, insulinas, todos los insumos para el control adecuado. Pero muchas veces no hay una buena adherencia porque hay mucha disfuncionalidad familiar en el núcleo familiar. Entonces, eso crea problemas cuando también no es atendido de manera integral el paciente y la familia. El diagnóstico de emergencia, es decir, la cetoacidosis diabética, que generalmente se ve en el tipo 1 y que puede verse en el tipo 2, está marcado por algunas cifras, ¿no? Cuando la glucosa está mayor o igual a 200, cuando hay glucosuria y cetonuria positiva,
cuando el pH está menos de 7,30 y el bicarbonato menor de 15. Esos son los puntos de corte que no han variado a través de los años, ¿no? Cuando uno tiene estos puntos de corte son los exámenes de laboratorio que apuntan que ese paciente está con un cuadro de cetoacidosis diabética y uno tiene que ver la expresión clínica de esa acidosis de un paciente deshidratado, hiperventilando, con compromiso no del sensorio. Acá resulta importante el manejo de la fluidoterapia de los líquidos, ¿no? Porque recuerden, su paciente deshidratado, es que uno tiene que hidratarlo de manera progresiva, usar después la insulina para tratar de, junto con la fluidoterapia, sacarlo de la acidosis, no necesariamente pues controlar la glucosa a valores normales totales, ¿no? Generalmente en la hospitalización están con valores que van y vienen, elevados o no, ¿no? Por eso es bueno saber que hay un manejo progresivo de esto y la mayor parte del personal que trabaja en emergencia conoce muy bien cómo es esta intervención progresiva en estos pacientes con las medidas de soporte adecuadas. O situaciones especiales que tienen que ver con algunos episodios de hipoglicemia o hiperglicemia, el ejercicio, en qué condiciones se da, el grado de actividad física. El tratamiento de la hipoglicemia, por supuesto, es una emergencia, ¿no? Hay que identificar tempranamente quienes tienen riesgo a hipoglicemia. Muchos diabéticos se dan cuenta cuando están con hipoglicemia. Sin embargo, con el paso de los años, ¿no?, se hacen insensibles a la hipoglicemia, en el sentido que no perciben la glucosa baja. Están con la glucosa baja que le está ocasionando daño al organismo, pero no perciben la hipoglicemia, ¿no? Y la cirugía electiva que también estos pacientes pueden pasar. Entonces uno tiene que tener en cuenta en qué momento entra la cirugía electiva, porque si es una cirugía de emergencia, por supuesto, obligatoriamente bajo el cuidado y el soporte adecuado tiene que entrar. Y finalmente, en los últimos años se han producido muchos avances en el tratamiento de la diabetes y el pilar del tratamiento sigue y seguirá siendo el paciente, sus padres y los otros miembros de la familia, el personal de la escuela y, no menos importante, el equipo de salud, logrando un régimen que sea tan intensivo y seguro como sea posible. Por eso es responsabilidad de todos, primero, prevenir lo que se pueda prevenir, como en el caso de la diabetes tipo 2, fomentando alimentación saludable. Seguir pensando que la diabetes puede presentarse en un niño, y más frecuentemente el tipo 1. Y tener en consideración los criterios diagnósticos para orientar al paciente, a la familia y evitar las complicaciones graves que suelen pasar cuando no hay un control metabólico adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Invitamos a los participantes a plantear sus preguntas por el chat. Y yo quisiera, para ampliar un poco el tema, doctor, en su unidad, ¿no?, el equipo multidisciplinario que tienen, ¿cómo lo están difundiendo en este tiempo de pandemia? ¿Cómo lo están relacionando a los pacientes, ¿no?, para que pueda compartir con los participantes? Gracias. Nosotros nunca hemos dejado de atender desde el inicio de la pandemia, ¿no? Al inicio venía un médico por día, ahora estamos viniendo en grupos de 3, ¿no? Y además atendiendo por telesalud. Nosotros tenemos la virtualidad a través de telesalud, de la teleorientación, ¿no? Y el correo electrónico del servicio que también está disponible a los pacientes. Además de, tenemos también la facilidad de tener contactos a través del Facebook, porque tenemos un Facebook del servicio, del programa de diabetes. Entonces, y ahora más aún, cuando el telegis nos permite recetar las insulinas y los insumos a los pacientes a través de la vía virtual, para evitar que nuestros pequeños pacientes estén asistiendo, salvo que sea necesario, por supuesto, estén asistiendo, pues, digamos, a la consulta física, ¿no? Salvo en honrosas excepciones, uno tiene que controlarlos de todas maneras y le pedimos la atención individual a cada paciente con los cuidados y medidas preventivas. Pero siempre hemos seguido atendiendo a pesar de esta crisis sanitaria a los diabéticos. Muy bien, doctor. Tenemos una pregunta aquí con respecto a la frutosamida, ¿no? El uso de la frutosamida como medio diagnóstico, ¿en qué casos o escenarios se utilizaría? Bien,
Esa en el caso de la fructosamina, también se puede utilizar como estrategia diagnóstica. Acá lo importante es que independientemente de los exámenes auxiliares, ¿no? Uno debería tener en cuenta, digamos, el acceso a esos exámenes auxiliares, ¿no? Porque si uno tiene, pues, un paciente en la cual tiene muchas dudas sobre su control metabólico, no tiene un adecuado registro, justamente, pues, ahí es donde se requieren, pues, parámetros de control a largo plazo, ¿no? Como la hemoglobina glicosilada en este caso, que nos ayuda mucho en el control metabólico de estos pacientes, ¿no? Hay una pregunta con respecto al peso, doctor, que nos podría plantear. Dice, un niño de 9 años con peso de 38 kilos, ¿podría ser un riesgo para una diabetes? Depende de la talla, porque recuerden que en pediatría el peso está en función a la talla, igual que en el adulto, ¿no? Entonces uno tiene que interpretar el peso sobre la talla en el índice de masa corporal y de acuerdo a eso establecer, pues, si está por encima del 85 percentil o si está por encima del 95 percentil o está en condiciones normales entre el 5 y el 85 percentil. Pero tienen que sacar el índice de masa corporal, ¿no? Tenemos dos preguntas con siglas, doctor. A ver, de repente usted lo comprende mejor. A mí ponen manejo del CADEN. Y en una segunda pregunta se plantea, ¿cuántos CHO recomienda usted por unidad de insulina en niños? El CADE me imagino que es la acetoacidosis diabética, pero ese es un tema muy amplio, ¿no? Ahí lo único que les puedo decir es que la fluidoterapia es progresiva, ¿no? Tratando de no sobrepasar en las primeras 24 horas los 4.000 mililitros por metro cuadrado. Primero hidratar en las primeras 2 horas y luego recién instalar insulina, siempre midiendo electrolitos antes de usar insulina, porque si el potasio está bajo, se puede postergar el uso de insulina hasta recuperar la calemia, ¿no? En cuanto a la otra pregunta, CH, ¿cuánto me dijiste? Pone, ¿cuántos CHO recomienda usted por unidad de insulina en niños? Por unidad de insulina. De repente se refiere a la infusión, ¿no? Ahí para la infusión sea adecuada es 50-50 con el suero, ¿no? Para que la dosis sea exacta, ¿no? 1-1. También tenemos una pregunta de insulina, que es el protocolo de insulinoterapia en niños. ¿Ya? El protocolo requiere, digamos, el tipo de insulina, ¿no? Generalmente uno va usando la insulina entre una dosis diaria entre 0.3 o una unidad por kilo al día, ¿no? Siendo, inclusive se llega a una cifra de 1.2, 1.3 por kilo al día en la pubertad, porque en la pubertad hay resistencia a la insulina. Pero generalmente el manejo es entre 0.3 y 0.1, ¿no? Y uno tiene que recordar que la insulina basal lleva más del 50% de la cantidad total de insulina, quedando la ultracorta para los tiempos de comida, ¿no? Ahí hay un juego armonioso que debe uno instaurar en relación a las comidas, ¿no? Por ejemplo, la insulina ultracorta se coloca uno y no necesita esperar, inmediatamente puede comer, ¿no? Pero si un niño no tiene muchas ganas de comer, el padre se da cuenta que no tiene mucho apetito y no está seguro si va a comer toda la comida, inclusive para asegurar el control podría ponerse después la insulina. Son algunas estrategias que uno tiene que establecer del uso de insulina en correlación a la ingesta de alimentos. En cambio, con la corta, si uno tiene que esperar 20 a 30 minutos para actuar, cosa que es diferente con la ultracorta, ¿no? Y eso facilita más aún la adherencia al tratamiento, ¿no? Tenemos una pregunta, doctor, sobre el uso de los edulcorantes en niños. En realidad no está demostrado, al contrario, parece que no es tan segura el uso de edulcorantes, ¿no? No resulta una estrategia. Hay estudios que demuestran en adultos también que no, digamos, no ayudan a mejorar el control metabólico, ¿no? Es mejor adecuar los alimentos, es mejor evitar los azúcares refinados, ¿no?
es mejor utilizar los carbohidratos de absorción lenta, ¿no? Es mejor instaurar hábitos de alimentación saludable, ¿no? Entonces, y tener ese contexto con el apoyo de la nutricionista o el nutricionista. Acá hay una pregunta general, doctor, que podría ayudarnos. Es recomendaciones para los padres en manejo de vida saludable en tiempos de COVID en adolescentes, quienes están siendo alimentados sin ningún tipo de actividad física. Ese es un problema. Más la virtualidad de los colegios, ¿no? Virtualidad de las universidades. Uno ve que en esta pandemia uno de los grandes sacrificios que ha hecho la familia pues es no estar haciendo la actividad física necesaria, ¿no? Inclusive ha comprometido las horas de sueño, ¿no? Entonces, muchos plantean que por cada hora de estar sentado en la computadora deberían realizar como mínimo 10 a 15 minutos de actividad física, ¿no? No necesariamente un ejercicio determinado, sino caminar, subir y bajar escaleras, etcétera, ¿no? Tener espacios de recreación, lo cual es difícil de acuerdo al ambiente en que vive, ¿no? Cuidando siempre el perfil de alimentación que toma y que no opte por malos hábitos de alimentación, porque hay niños pequeños que van a quedar con las costumbres de la pandemia. Entonces, eso resulta pues importante considerar cuando uno toca aspectos nutricionales. Muchas lecciones nos ha dejado el COVID con respecto a nutrición, pero una de ellas es la que afecta más, ha sido el sedentarismo, pues, ¿no? Obligado que se han visto los niños en esta época, ¿no? Hay una pregunta con respecto a diagnóstico de la diabetes, doctor. Miren, tenemos una niña de 11 años con insulina basal de 35.5 y una insulina post de 185.5. ¿Qué sugerencias nos puede dar? ¿Está propensa a ser diabetes? Lo único que nos dice ahí es que, en palabras sencillas, nos dice que esa niña está haciendo trabajar a su páncreas más de lo debido. Entonces, generalmente es por el exceso algún exceso en la alimentación, ¿no? Ahí lo importante es explorar cuál es el tipo de alimentación que está recibiendo la niña, ¿no? Cuál es el peso corporal de la niña, ¿no? Cuál es el ambiente en que vive la niña. Recuerden que hablamos de ambientes obesogénicos, ¿no? Ambientes que promueven la cantidad de comida, no en la calidad, ambientes que promueven comidas chatarras, ¿no? Ambientes que promueven la inactividad física, ¿no? Entonces uno tiene que explorar, ¿no? Esa niña está en esa condición. Que puede o no puede ser diabetes va a depender también si hay predisposición genética al desarrollo de la enfermedad. Excelente, doctor. Tenemos una pregunta más de emergencia, ¿no? Tema de cómo lo hacemos en el manejo de la cetoacidosis, ¿no? Nos dicen acá, las infusiones de insulina, ¿por qué se cambian a cada 12 horas? ¿Qué sucede? Las infusiones de insulina, el tratamiento puede variar de manera horaria al comienzo, ¿no? Un paciente con diabetes en emergencia no es un paciente que uno lo va a ver mañana, tarde y noche, uno tiene que verlo más seguido, porque uno puede variar la infusión de insulina de acuerdo a los valores de glucosa que van apareciendo. Entonces, inclusive cuando ya salen de la acidosis, eso es motivo para retirar la infusión de insulina, pero previo puesta de su insulina basal y su insulina ultracorta, más o menos una hora antes, ¿no? Para que no haya el pico de hiperglicemia que sucede muchas veces cuando se retira la infusión de insulina y después se coloca la insulina. Por eso es importante un juego coordinado entre ambos, ¿no? Para que no haya esos picos de hiperglicemia en ese paciente hospitalizado y que a veces es motivo para que se quede pues en el ambiente, ¿no? Una última pregunta, doctor. ¿Cómo es el tratamiento de la diabetes en niños que usan corticoides? Ahí, si el corticoide está indicado por una patología de fondo, ahí no queda más que ajustar las dosis y las estrategias de intervención en el niño. Porque si el corticoide está indicado por una enfermedad de fondo, ahí no hay nada que discutir con el especialista, ¿no? El especialista que motiva el uso de corticoides sabe lo que hace y nosotros lo que hacemos es adaptarnos en dosis, adecuar la dosis para la situación de corticoterapia que está usando, que es diferente a que haya un abuso
o mal uso del corticoide, que ahí simplemente significa evitar pues, los usos indebidos y la automedicación con corticoides en pacientes diabéticos, porque pueden ser, digamos, motivos de descompensación. Muy bien, doctor. Acá nos repiten nuevamente el tema de la pregunta de la insulina de infusión. Nos dicen, ¿por cuántos a los equipos? Pareciera que quieren referirse a qué tipo de equipos usamos en la infusión y cuándo cambiamos a las 12 horas o cuándo decidimos hacer horario, ¿no? Creo que ese es la interrogante del participante. Los equipos de infusión, ¿no? Uno los puede preparar, ¿no? Con 50 unidades de insulina y 50 unidades de suero, ¿no? Para que la equivalencia sea 1 a 1, ¿no? Entonces, eso le permite a uno calcular la dosis, ¿no? De acuerdo a cómo quiera uno establecer la dosis de la insulina, ¿no? Si es 0,1 o si es 0,05, entonces va regulando la infusión, ¿no? Ahora, la infusión se mantiene mientras esté en acidosis el paciente, ¿no? La acidosis es el criterio para continuar o retirar la infusión de insulina. Yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Muchas veces se baja la glucosa y no se corrige la acidosis, ¿no? Entonces, y suspenden la infusión sin corregir la acidosis. Entonces, ahí viene la recaída del paciente, ¿no? Ese es uno. Y el otro es siempre, al retirar la infusión, uno tiene que tener en cuenta que tiene que administrar previamente, con 1 hora de anticipación, la insulina para que vaya haciendo efecto cuando retire la infusión bruscamente. Porque el retiro brusco de la infusión provoca hiperglucemia abrupta en el paciente. Excelente, doctor. Muchas gracias, más bien. Creo que podemos ir dando por concluida la actividad académica de esta tarde, ¿no? Le agradecemos, doctor, su participación y haber podido compartir su conocimiento, su experiencia con todos nosotros, ¿no? Le dejo para que pueda dar sus palabras finales y su conclusión, doctor. Muchas gracias. Recuerden que un paciente diabético siempre cursa con hiperglicemia, pero recuerden, no toda hiperglicemia indica diabetes. Puede haber hiperglicemia por estrés, puede haber hiperglicemia en un paciente que está enfermo en una emergencia, y no necesariamente es diabetes. Lo que sí necesita es explorar y descartar que no sea cuadro de diabetes, ¿no? Por eso es importante. Y por otro lado, no se olviden que hay diabetes tipo 2 en niños. Muy bien, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los participantes Gracias. por su seguimiento.